Hola mis amigos, ¿qué tal? Les saludo con el gusto de siempre. Soy su amigo Cristóbal, el jarocho y su ritmo latino. Y como ya les he explicado en varios tutoriales que les he hecho, aquí estoy nuevamente respondiendo algunas de las preguntas de algunos de mis amigos que me comentaron en algunos de mis tutoriales. Que aprovecho para mandarle un saludo a mi amigo Soser Mujica y a mi amigo Jesús Díaz Suárez, a mi amigo Elvis Cervantes y a mi amigo Rosalino Unru, o no sé cómo se pronuncia, Unru o Unru. Pero les mando un saludo muy afectuoso y a todos los que se han suscrito a mi página de YouTube o a mi canal de YouTube, en donde al principio les enseñé algunos tutoriales de qué es lo que necesitamos para hacer un estudio con calidad profesional en nuestra casa, y después les enseñé cuál programa es bueno para empezar, como el PreSonus de Studio One 3.0, y les enseñé cómo grabar, cómo editar, bueno, y hay otros tutoriales. En este tutorial les voy a responder a mis amigos sus preguntas que me hicieron de cómo conectar su interfase a los monitores amplificados y a la computadora. Entonces en este tutorial va a ser exclusivamente para eso. No va a ser quizás muy largo, porque va a ser solamente para enseñarles cómo conectar el interfase a nuestros monitores amplificados y a nuestra computadora. Así es de que acompáñenme a este tutorial y espero que sea de grande ayuda en sus proyectos. Ok, vamos a empezar nuestro tutorial de cómo conectar nuestra interfase y nuestros monitores amplificados a nuestra computadora. No sé de qué parte del mundo me sigue usted, o qué parte o qué estado de aquí de Estados Unidos, o qué país. Yo radico en San Luis, Missouri, Estados Unidos, y por eso no sé, le pregunto esto, le digo esto más bien porque no sé en su país qué tipo de interfaz tenga usted. Sí, qué marca pues se manejen en su país, pero es lo mismo, no debemos preocuparnos, porque en resumidas cuentas todas tienen el mismo funcionamiento, o sea, todas sirven para lo mismo. La única diferencia, lo único que las hace diferentes es que las que son más caras, obviamente, y de marca, tienen un sonido más bueno que otro, con más calidad que otro. Entonces eso es lo único que las diferencia, que la calidad de sonido de las más caras es mejor que las más baratas, obviamente, ¿verdad? Bueno, entonces en este caso les voy a hablar de una Focusrite de Scarlett Solo. Es una de las 4 mejores. Esta está entre las 4 mejores, muy buenas, que tienen un sonido muy bueno, de mucha calidad. Entonces para un estudio en casa es muy importante. Ya que va usted a gastar, pues es muy importante que gastemos por algo que nos va a hacer, vamos a realizar un buen trabajo, y pues nos va a ayudar mucho. Entonces va a venir también con el software que ya le dije que lo tiene que poner. Es lo primero que va a hacer, meterlo a su computadora para que se pueda configurar con el software que usted tenga para grabación. El cable que viene de esta parte, que es una entrada que usan para las impresoras también, para las fotocopiadoras, va a ir conectado, a ver si se alcanza a ver aquí, va a ir conectado a esta entrada de aquí. Esta entrada que es como para como el que usan para las impresoras, va a ir conectada en esta entrada de aquí. Vamos a conectarlo ahora. Ok, ya está conectado. Ahora, ya que conectamos ese cable, el otro extremo del cable, que es un USB, una USB que va a ir conectado detrás de la computadora. Ok, bueno, el otro extremo del cable va a ir conectado en uno de los puertos de USB detrás de la computadora. A ver si se alcanza a ver ahí. Aquí lo vamos a conectar.
Debemos de verificar que quede correctamente bien conectado. Y ahí está. Ahí quedó ya conectado. Ok, ya que conectamos el cable USB de la interfase a la computadora, ahora vamos a proceder a conectar nuestros cables de la interface, los cables RCA, debe asegurarse que sean RCA de nuestra interface a nuestros monitores amplificados, que son estos, ¿sí? Entonces un extremo va a ir rojo con rojo dijimos, así, y el otro extremo rojo va a ir conectado en el entrada RCA de nuestro monitor del lado derecho de su pantalla. El otro cable obviamente va a ir conectado en el lado izquierdo, que es el blanco, que va a ir conectado obviamente al otro monitor de la misma manera. Ok, ya cuando tenemos conectado nuestra interfase, a la computadora, que es el cable rojo, y nuestros cables del RCA a los monitores amplificados, entonces ya abrimos nuestro programa de grabación, que en este caso, como les dije, yo tengo mi Studio One 3.0 de PreSonus. Ya cuando lo abrimos, nos va a aparecer aquí. Esto es muy importante, asegúrese siempre antes de empezar sus grabaciones. Para mi amigo, no me acuerdo quién de mis amigos me preguntó, creo que Jesús Díaz Suárez o Elvis Cervantes, no me acuerdo muy bien, les pido disculpas. Que conectaba su guitarra, o micrófono, y estaba él queriendo grabar, pero que no se oía, o más bien se oía como un eco, no grababa nada. Me dijo cómo se configura nuestra Focusrite de nuestra interfase en nuestra computadora antes de empezar a grabar, y antes de abrir aquí esta pestaña que es de crear una nueva canción y empezar a grabar una canción. Debe de cerciorarse aquí donde dice configuración. Aquí está el símbolo este es el símbolo de una interfase. Y esto significa Windows Audio. Significa que no estamos teniendo ninguna señal de nuestra interfase. Esto significa que nuestra interfase no está configurada. Por lo tanto, solamente nos vamos a oír en las bocinas de aquí de nuestra computadora. Estas bocinitas que trae la computadora por default. No va a salir nada, o más bien puede que a lo mejor salga sonido en nuestros monitores, pero acá en nuestro programa no va a grabar nada. ¿Por qué? Porque la interfase no está mandándole señal a nuestro software de grabación. ¿Qué vamos a hacer entonces? Mire, aquí nos vamos a ir a donde dice configurar dispositivo de audio. Le damos clic. Nos va a aparecer una pestaña aquí. Aquí nos dice Windows Audio. Quiere decir que el software de nuestro software de grabación está configurado para solamente las bocinas que trae por default la computadora. ¿Qué vamos a hacer? Abrir en esta pestaña que está aquí, y nos va a aparecer aquí qué es lo que queremos hacer. Ahorita aquí esto azul nos indica que estamos usando las bocinas de nuestra computadora. Aquí si se fija, mire, Focusrite o Focusrite, como usted le quiera decir, Focusrite en inglés, Focusrite en español, USB. Es porque esta es la marca de mi interfase, ¿sí? Esta es la marca de mi interfase, porque cuando usted la abra, y si usted tiene otra interfase que sea de otra marca, no sé, X marca, esto le va a aparecer aquí. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues solamente, muy sencillo, darle clic aquí, y aquí nos va a preguntar la pestaña, dice el dispositivo de audio Focusrite USB no se pudo
reiniciar al momento de que usted prendió la computadora. Entonces, ¿qué hay que hacer? Nada más darle que sí la queremos que se configure, y le damos OK, le presionamos OK, y aquí nos va a aparecer que ya está funcionando ahora sí nuestra Focurisite USB. Eso es muy sencillo. Y entonces ya podemos abrir nuestra pestaña para empezar a grabar nuestras canciones, y no hay ningún problema. Entonces ya sabemos que está funcionando perfectamente. Sí, ya está todo funcionando perfectamente, y entonces estamos más que listos para empezar a grabar nuestras grabaciones, nuestras canciones, o lo que tengamos en mente nosotros que hacer. Pues bien, mis amigos, espero que les haya yo podido ayudar, espero que les haya podido explicar. No soy un experto en la materia, pero la poca experiencia que tengo yo quiero compartirla con ustedes, y mi satisfacción es que ustedes también están integrándose en este mundo de la música, que está muy competido, está muy difícil. Ya la tecnología nos rebasa muy gacho, y entonces me da mucho gusto saber que a ustedes les interesa también estar actualizados. Así es de que espero que hayan podido aprender, les haya podido explicar, y les reitero el saludo, y espero que reciban muchas bendiciones de parte de Dios, y que su camino en la vida esté lleno de muchos éxitos. Lo más importante que yo siempre les digo es: nunca te detengas, nunca dejes de luchar por tus sueños y tus metas, y siempre puro para adelante, pariente. Saludos, mis amigos, soy Cristóbal Hipólito, el Jarocho y su ritmo latino. Bendiciones.